Buenas tardes. Este video es para mostrarles unos ejemplos sobre fuerzas sobre cargas y alambres conductores según el tema dictado por el profesor Darío en los videos anteriores. Para tal efecto, empecemos con el primer ejemplo donde un protón se mueve a una velocidad de 10 a la 6 metros por segundo siguiendo el eje Y. Entra en una región donde existe un campo magnético contenido en el plano XY de valor de 2 teslas, que forman un ángulo de 30 grados con el eje Y. Se pide entonces hallar la fuerza magnética que se ejerce sobre el protón al entrar en la zona de campo magnético, así como la aceleración. Repetir el ejercicio para el caso en el que se trate de un electrón. Estos son los datos de las masas del protón y de la masa del electrón. Para poder encontrar los valores pedidos, primero que todo vamos a encontrar las componentes del campo magnético. La componente adyacente, puesto que el ángulo está con el eje Y, es raíz de 3. Y la componente opuesta es de 1. Por tanto, el vector de campo magnético es 1 en la dirección Y más raíz de 3 en la dirección J. Para el caso del protón, utilizando la fuerza de Lorentz, nos damos cuenta que esta es la carga del protón, que es la misma del electrón pero positiva, 1.6 por 10 a la menos 19. Por el vector velocidad, que es en la dirección J, porque es en el eje Y, de 10 a la 6. Producto cruz, el vector campo. Con la propiedad distributiva, al hacer esta multiplicación, J por I me da menos K, por eso el K y el menos, y J por J me da 0 en el producto cruz. Entonces la fuerza magnética causada en el protón por presencia del campo y su velocidad es de menos 1.6 por 10 a la menos 13 newtons. Realmente también le sucede esto al electrón, solamente con una diferencia en este signo, lo que hace invertir el signo de la fuerza. Por eso la fuerza del protón es hacia abajo, por este negativo, menos K. Para hallar su aceleración, que también es hacia abajo, por eso el negativo, simplemente dividimos la fuerza sobre la masa, esto es de haber despejado la segunda ley de Newton. Nos da 0.958 por 10 a la 14 metros por segundo en la dirección K, es decir, hacia abajo. Eso para el protón. Para el caso del electrón, la fuerza cambia simplemente de dirección, porque las magnitudes todas son iguales, dando la misma magnitud de la del protón, pero con signo opuesto, es decir, hacia arriba. Esta es la fuerza del electrón. Su aceleración también es la misma división por la segunda ley de Newton, y este valor me da positivo indicando que va a acelerar hacia arriba, y es un valor mucho más grande, pues la masa del electrón es mucho más pequeña, se va a querer mover con mayor aceleración. 2. En este hay unas de iones de níquel 58 ionizados, quitándole un electrón, por eso su carga es positiva, y aquí nos están dando la masa de este ion. Lo que nos piden es que nos demos cuenta cuáles son las velocidades de los iones que atraviesan un selector de velocidades, cuáles son los radios de curvatura de las órbitas de los iones para el caso de ambos isótopos, y nos dan la masa del segundo isótopo y la masa del primer isótopo, y la diferencia de radios para poder darse cuenta que este sistema es bastante eficiente para medir o para encontrar isótopos. Bien, este es el espectrómetro de masas. Realmente esto constituye un espectrómetro de masas. Este es el selector de velocidades, donde las partículas que viajan ionizadas en este segmento sienten una fuerza hacia abajo producida por el campo eléctrico, y al ser positivas por el campo magnético sienten una fuerza hacia arriba. Como las partículas que llevan a velocidad recta se deben cumplir que su fuerza neta sea cero, es decir, la fuerza hacia arriba, que es la fuerza de Lorentz, debe ser igual a la fuerza hacia abajo, que es la fuerza eléctrica. De tal forma que la fuerza de Lorentz, esto es a causa de que los vectores son perpendiculares, se puede escribir de esta forma, y la fuerza eléctrica, que ya conocemos por los capítulos anteriores del curso, es la carga por el campo. La carga es positiva, más un electrón igual, no importa, se va a cancelar, y nos dice que la velocidad que permite que viaje en línea recta
Es el campo eléctrico sobre el campo magnético, sus normas. Una velocidad mayor y se desvía hacia arriba porque la fuerza de Lorentz gana. Una velocidad menor y se desvía hacia abajo porque la fuerza de Lorentz es más pequeña que la fuerza eléctrica. Es decir, que se necesita exactamente una velocidad en particular para que pase por acá, por eso se llama un selector de velocidades. Si miramos, al desarrollar el inciso A nos dice que reemplazando los valores de campo eléctrico y campo magnético, la velocidad que permite esa condición es 10 a la 5 metros por segundo. Es decir, los iones van a tener una velocidad muy estable acá. Cualquier ion que vaya a pasar por acá va a tener esa velocidad, sin importar cuál, si es níquel 58 o si es níquel 60. Cuando ya está acá se va a producir un movimiento circular uniforme, como aquí lo indica, donde la fuerza de Lorentz casualmente es la misma fuerza centrípeta. Con esta igualación, o con esta igualdad más bien, podemos encontrar el radio. Despejando el radio nos dice que se depende de la masa del objeto que está moviéndose allí, su velocidad, la carga del objeto o de la partícula y el campo magnético que está puesto. En este caso los dos campos magnéticos son iguales a 0.12 teslas. Así que reemplazando los valores nos damos cuenta que para el níquel 58, haciendo estas dos multiplicaciones y dividiéndolas, nos da 0.5 metros. Pero para el níquel 60 nos da 0.517, que es la segunda pregunta del inciso B, los radios de curvatura. Pero ahora el C nos pide la diferencia para que apreciemos que la diferencia de esos radios es notable, justamente es de 1.7 centímetros. Eso simplemente se encuentra restando el valor de 60 menos el valor de 58. Bueno, níquel 60 y níquel 58. Ambos radios. Lo que hicimos fue restar el mayor menos el menor para ver la diferencia. Pues esto es, si restamos en sentido opuesto nos va a dar negativo. Pero pues, para que se dé cuenta que uno es más grande que el otro en 1.7 centímetros, algo muy apreciable. Así que si ponemos sensores acá, según donde golpeen los iones, podemos saber de qué tipo es el ion. Si es un isótopo o si es un átomo diferente. De hecho, si es un ion de hierro, tiene que ser muy diferente el radio, con el mismo selector de velocidades. Bueno, ahí termina el ejemplo 2 con sus 3 respuestas. Para el ejemplo 3. En este hay un campo magnético no uniforme y este ejerce una fuerza neta sobre un dipolo magnético. Dipolo magnético. ¿De dónde sale ese dipolo magnético? Ah, bueno, hay un aro. Por este aro circula una corriente, lo cual constituye un dipolo magnético. Como esta corriente circula hacia allá, el dipolo va a ser hacia abajo, por la regla de la mano derecha, mientras que este campo magnético va hacia arriba. Parece que se deberían repeler esos dos. Parece. Pero utilicemos la fuerza de Lorentz para ver si esto es cierto. Al hacer el análisis por diagrama de cuerpo libre en ambos lados, miren que aquí hay una cruz, indica que la corriente está entrando. La corriente está entrando. Y aquí hay un punto indicando que la corriente está saliendo. Al hacer producto cruz de corriente entrando con este campo magnético, me va a dar una fuerza hacia arriba perpendicular al campo magnético, es decir, con un ángulo θ con el eje, este eje horizontal. Y al otro lado va a ocurrir lo mismo en magnitudes, solamente con una dirección diferente, el mismo ángulo pero interno. Eso es una buena información. Esta es la fuerza de Lorentz, causada por una velocidad hacia adentro y un campo. Y aquí una velocidad hacia afuera y un campo, por la regla de la mano derecha. Bien, si miramos un pedacito nada más del anillo, me va a producir una fuerza, por la fuerza de Lorentz, por la corriente, el campo magnético. Pero como hacia adentro y este vector forman una escuadra justamente, o sea, es decir, tienen 90 grados, no hay necesidad del seno del ángulo, simplemente la magnitud de ese diferencial de fuerza o el diferencial de fuerza, su magnitud, simplemente la multiplicación de la corriente por el diferencial de longitud por B. Esa es la magnitud del campo. Como siempre tiene el mismo ángulo, simplemente sumarlo, y por los diagramas de cuerpo libre el ángulo es el mismo en toda parte, todas las componentes en esta dirección se anulan, es decir, las componentes horizontales se anulan. De este sobrevive una componente vertical que es exactamente igual a esta otra componente vertical y de hecho es igual en todo el anillo la componente vertical. Por eso al final, cuando observamos, solamente hay necesidad de calcular la componente vertical.
La componente vertical sí es con el seno, puesto que esta fuerza está en esta dirección y queremos encontrar la vertical, justamente el cateto opuesto. Por eso hay que utilizar el seno, para hallar ese cateto opuesto. Al final, simplemente para encontrarlas todas, las sumamos sobre todo el anillo, pero sabemos que sacamos todo lo que es constante en el anillo, dejando solamente la integral del dl, que es simplemente la longitud. La longitud de un círculo, una circunferencia de estas, es fácilmente encontrable como 2pi por el radio de la curvatura. Y al final, este sería nuestra fuerza total en Y, es decir, una fuerza positiva hacia arriba, es decir, estos dos, este dipolo magnético y este campo magnético se van a repeler. Ejemplo 4. En este, una varilla con 0.72 o 720 kilogramos de masa y un radio de 6 centímetros descansa sobre dos rieles paralelos. Allí está la figura. Que están separados por un valor de 2 centímetros. Y tienen una longitud de 45 centímetros. Es decir, aquí nos dieron los datos de largo. La varilla conduce una corriente, es de 48 amperios, en la dirección que se muestra y rueda por los rieles sin resbalar. Perpendicularmente a la barra y a los rieles existe un campo magnético uniforme de magnitud de 0.240 teslas, si parte del reposo. ¿Cuál será la rapidez de la varilla cuando se salga de los rieles? Bueno, este análisis que hice para este ejercicio no utilicé los valores, ya que ustedes lo pueden reemplazar tranquilamente y encontrarlo. Simplemente quise darle un análisis mucho más, digamos que literal. Bueno, encontramos entonces una pequeña fuerza causada en un trocito de la varilla, la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz se va a repetir siempre. Corriente por diferencial longitud, cruz, el campo magnético. Por perpendicularidad, porque el campo magnético hacia abajo a 90 grados de la corriente, pues el producto cruz, simplemente el producto de las normas y el diferencial de fuerza, ya sabemos que por este producto cruz va en esta dirección la fuerza y la necesidad de vectores. Allí simplemente F por I por DL, ay, disculpen que me comí la L, ahí hay una L, por B. No hay necesidad. Esto no me comí ninguna L, simplemente que es una casualidad. El DL, al sumarlo todo, me va a dar la fuerza multiplicada por la longitud. Entonces acá, al sumar todos los DL, me va a dar I por D, que es casualmente el ancho de separación de los dos rieles, y B, que es el campo magnético. Esa es la fuerza total. En trabajos que hará esta fuerza, o sea, cuando vaya desde acá hasta acá, esta fuerza va a realizar un trabajo que va a ser fuerza por distancia recorrida, que va a ser L. Ese es el trabajo que haría esa fuerza. Pero el trabajo, como esto parte del reposo, simplemente va a convertir toda la energía que antes era cero. Ese trabajo va a crear energía, le va a dar energía al sistema y esa energía se va a transformar en energía cinética. Toda. Significa que ese trabajo va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Esta es la velocidad del centro de masa, es decir, cómo avanza la varilla hacia allá, con qué velocidad. Y se le agrega la cinética de rotación, es decir, el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado sobre 2. Esta es la energía cinética de rotación que ustedes vieron en física mecánica. Donde MI obviamente es el momento de inercia de la varilla y omega es su velocidad angular. Y por tanto, el momento de inercia lo busca en internet, lo pueden encontrar en cualquier libro, para una varilla, para un cilindro, cuando su eje pasa a través del eje longitudinal, es masa por el radio al cuadrado sobre 2, casualmente. Y la velocidad angular es la velocidad sobre el radio de giro. Esto hace que, al reemplazar la fuerza, que ya la teníamos, que era corriente por la distancia de separación de los rieles por el campo magnético, multiplicado por la longitud sea igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 de la varilla, más, aquí también utilizo la velocidad, porque la velocidad, como no resbala, la velocidad con que se mueve la varilla es la misma velocidad con que
la parte de abajo está rotando. Entonces, encontramos que la velocidad angular sería la velocidad que lleve la varilla sobre el radio. Al realizar todos estos reemplazos, hacemos las respectivas cancelaciones y nos da que este valor de trabajo es igual a 3 veces la masa por la velocidad al cuadrado sobre 4. Y allí ya podemos despejar la velocidad, que era nuestra pregunta inicial, y simplemente despejamos. La raíz por el cuadrado, pasamos a multiplicar el 4 a este lado y dividir el 3m, como lo pueden encontrar en este punto. Y de esta forma, ya si ustedes reemplazan los valores que encuentran acá, pueden encontrar la velocidad que lleva esa varilla. Muy bien. El siguiente ejemplo. En este vamos a tratar de encontrar el torque, ¿no? Hay una bobina rectangular que está construida con 100 vueltas y tiene esta forma que está dibujada acá con este ángulo en este eje. Hay un campo magnético que está dirigido en la dirección de X. X está en este caso en esta dirección, Y y Z, ¿no? Entonces el campo magnético está en esta dirección. Ahora, queremos saber entonces cuál es la dirección de rotación, perdón, la primera pregunta es cuál es la magnitud del momento, primero hay que encontrar el momento, y cuál es la dirección de rotación esperada en la bobina. Pues para la dirección simplemente aquí está el dibujito. Que si lo miro desde arriba va a girar así, pero ya vamos a ver por qué. Por la articulación, es decir, porque está puesta articulada acá, es decir, se ancló este eje, la bobina gira alrededor del eje Y, eso ya lo sabemos. No hay necesidad de calcular la fuerza en este tramo del circuito, acá no hay necesidad, que es necesario encontrarla en estas otras. ¿Por qué? Porque esta está a distancia cero, así que el torque va a ser cero. Sin importar la fuerza que haya, el torque va a ser cero. Luego se puede observar que, por producto punto, la fuerza en el tramo superior e inferior, bueno, aquí me equivoqué, es producto cruz. Estas fuerzas son perpendiculares, es decir, como la corriente va en esta dirección, el campo magnético en esta otra, el producto cruz, por regla de mano derecha, hacia arriba. Y aquí abajo, al ir hacia allá y el campo hacia allá, y los vectores es de la misma magnitud, este producto cruz da hacia abajo con la misma magnitud que el de hacia arriba. Así que estos dos no van a aportar torque, porque van hacia arriba y hacia abajo y no van a querer mover la espira en esta dirección. Así que solo queda este extremo más alejado del eje Y, que es paralelo a él. Tiene una fuerza constante y sería la corriente hacia abajo, producto cruz, el campo magnético en esa dirección. Por regla de la mano derecha, voy a cambiar aquí para poderles indicar mucho mejor. Utilicemos una plumita. El campo magnético va en esta dirección y la corriente da hacia abajo. Por producto cruz, esta por regla de la mano derecha, entonces la fuerza debe ir en esta dirección. Por eso aquí el dibujo me da esta flecha hacia abajo, como si esto girara visto desde arriba. Muy bien. Continuando entonces con el ejercicio, utilizando la fuerza de Lorentz de nuevo por perpendicularidad, porque la corriente y el campo son perpendiculares, da 90 grados entre sí, encuentro su magnitud y va a ser esta otra, es decir, esta es la fuerza que va a sentir todo este tramo. Y puse L en vez de DL porque al ser constante simplemente se multiplica por la longitud. Ya encontramos la fuerza. Ahora, multiplicamos por 100 porque esa sería la fuerza de una sola espira. Y hay 100 espiras, que es lo que nos están diciendo en este punto. Aquí dice, hay 100 espiras. Entonces, por eso multiplicamos por 100, que no es sino correr la coma hasta acá. Nos da una fuerza de 38.4 newtons. Ya con esa fuerza y esta distancia y su dirección, la dirección de la fuerza, sabemos que aquí hay 30 grados, podemos encontrar el torque. El torque va a ser en esta dirección. Al hacer una multiplicación de menos J hacia abajo, cruz I justamente me va a dar en la dirección de K. Es decir, esta fuerza va a dar en la dirección de Z. Ya encontramos por qué es que rota así, que era la segunda pregunta. Así que el torque se puede calcular como
la fuerza perpendicular, que esta es la fuerza perpendicular producto la distancia. La fuerza perpendicular va a ser esta fuerza por el seno del ángulo 30, que es el ángulo